transmita la misma potencia. ¿Se acuerdan? Hicimos la caja reductora, pero con engranajes helicoidales, ¿no? Entonces, la pregunta podría venir aplicada en ese sentido, ¿no? En este caso, he tomado aquí esta figura, he hecho esta figura para mostrarles, digamos, el tornillo sin fin, rueda dentada y cómo sería la aplicación de la solución. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primero vamos a hacer la verificación de esta caja reductora, ¿no? Imagínense que van al- vamos al distribuidor, al representante de ventas, ¿no? Y les ofrecen este reductor. Entonces, acá dice digamos, una potencia de 1750, ¿no? Potencia de 1750, el paso axial es 1 pulgada, el número de dientes de la rueda es 53, el número de entradas de la rueda es 2, la rueda es de bronce fundida en arena con enfriadores y el ancho de la rueda es 75 milímetros, ¿no? El ancho de la rueda es 75 milímetros. ¿De acuerdo? Ese es digamos, el dato que tenemos, ¿no? Bien, entonces ¿cuáles podrían ser las preguntas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las preguntas que podríamos hacer? Podríamos preguntar sobre la geometría, por si acaso, ¿no? Podríamos preguntar sobre la geometría. eh, por ejemplo, podría pedir, por decir algo, ¿no? La distancia entre centros. A ver, me piden la distancia entre centros, teniendo estos datos que tengo aquí. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto saldría la distancia entre centros en este caso? A ver, creo que Yauri es el único que tiene código. A ver, Yauri, Yauri es el que tiene toda la fórmula. Bueno, cualquiera de ustedes debería poder tenerlo a la mano, ¿no? A ver, recuerden que tienen que tener la calculadora preparada para este tipo de casos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre centros? ¿No? ¿Cuál es la distancia entre centros? A ver, mi amigo Marco Aurelio, acaba de ingresar. Profesor, pero bueno, colocar nuevamente la imagen para... Ya, calculadora en mano, listo. Muy bien. Entonces tenemos acá RPM 1750, eh, el número de dientes, el paso axial 1, el número de dientes de la rueda 53, número de entradas del tornillo 2, ¿no? Ancho de la rueda 75 milímetros y es una rueda de bronce fundida con enfriadores. Esos son los datos que tengo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre centros? Me dice mi amigo Marco Aurelio. ¿Tienes tu formulario ya, Marco Aurelio, o no? Yo recién estoy sacando. ¿No? Bueno, la idea es que tengamos nuestro formulario a la mano, ¿no? Porque esto es una contra simple de calcular.
Eso hay que tenerlo, digamos, a ver, la relación de transmisión, ¿cuánto es? A ver, Percy. Percy Pariona, ¿no? Percy Pariona. ¿Cuánto es? A ver, voy a mirar el chat. Voy a ver, mandando por chat. ¿Te has olvidado? ¿Qué cosa te has olvidado, Percy? ¿Calculadora o...? Ya, mira, el tornillo sin fin es eh, el número de dientes entre el número de entradas de gusano. Entonces, 53 entre 2. Esa es la relación de transmisión que vamos a tener. ¿Ya? Miren, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces algunos estudiantes eh, solamente han visto las clases hasta engranajes cilíndricos y no ven la clase de tornillos sin fin, no revisaron esa parte. Y entonces quieren calcular la relación de transmisión con los diámetros. Sí, dime. Ya, bueno, no hay problema, Percy. La idea es que ustedes, más, ya bueno, hoy día lo estamos haciendo pues de repaso, ¿ya? Bien, entonces, número de dientes entre el número de entradas, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener. La distancia entre centros, ¿cuánto sale, Marco Aurelio? ¿Ya calculaste? Bueno, la idea es que puedan calcular eso es recontra simple porque es simplemente la fórmula, ¿no? Entonces yo puedo venir acá a buscar el texto del ingeniero Alba, vengo aquí y busco las ecuaciones, ¿no? Típicamente eso me va a tomar un tiempo y por esa razón lo más conveniente es haberlo transcrito y tenerlo, ¿no? Tenerlo a la mano, ¿no? Tener estas relaciones, tenerlas a la mano, ¿no? Entonces, tenemos que calcular, eh, digamos, este diámetro, ¿no? El diámetro del gusano y el diámetro de la rueda para hallar la distancia entre sí. Entonces, calculamos el diámetro del gusano. Para eso necesitamos este ángulo lambda, ¿no? Este ángulo lambda. Este ángulo lambda, ¿a qué es igual? Por acá está. La tangente del ángulo lambda, acá está, ¿no? Tangente del ángulo lambda, ¿no? Es el número de entradas por el diámetro, ¿no? Entre pi por el otro diámetro. O sea que aquí tenemos un problema con esto de los diámetros que tenemos que averiguar de alguna manera, ¿no? Entonces, acá está el diámetro, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el paso, tenemos el número de dientes, ¿no? Tenemos que calcular el ángulo, la distancia entre centros. Entonces, no se puede hallar, ¿no? No se puede hallar porque falta precisamente este dato de el ángulo o la distancia entre centros. Entonces vamos a usar un número un ángulo de avance, vamos a calcular un ángulo de avance dentro del rango. Para eso voy a buscar acá la tabla. Me dice que para entre 1 y 2 entradas debe ser menor que 12, ¿no?
Vamos a fijar un valor entonces. Vamos a fijar un valor para el ángulo, ¿no? Que esté dentro del rango, ¿no? Que esté dentro del rango. Ingeniero, ¿podría compartir, por favor? Ya un ratito, ahorita le voy a compartir. Estoy viendo el valor del ángulo. Podemos usar. El ángulo de presión es 20 grados, hemos quedado con eso, siempre vamos a usar, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a venir acá y vamos a fijar el ángulo, no se puede calcular, ¿no? Ángulo de la hélice. Nueve grados, ¿no? Eso es lo que voy a suponer, ¿no? Voy a suponer este dato. Bien, entonces, Marco Aurelio, ahora sí ya puedes determinar los diámetros, la distancia entre centros, con este dato. Ingeniero, ¿podría compartir su pantalla, por favor? Ya, muy bien. Más o menos 9 grados sería el ángulo de la hélice. Podemos usar. Ingeniero, en la fórmula dice que el C, la distancia entre centros es el diámetro de paso más el diámetro, Los dos diámetros de paso entre dos. sí, entre dos. Allá. Y el diámetro de paso, no me han dado de dato. Ya, pero el diámetro de paso, ¿de qué depende? A ver, fíjate en la fórmula, por favor. El diámetro de paso de la rueda, por ejemplo, ¿de qué depende? Del número de dientes de la rueda, paso, ¿no? Este no. Estamos compartiendo, ¿no? Así que voy a ponerlo aquí. A ver. El diámetro del paso de la rueda es el número de dientes por el paso entre pi. Ese es el diámetro de paso de la rueda. Repito, el diámetro de paso de la rueda es el paso axial por el número de dientes de la rueda entre pi. Bien. Y para el diámetro del tornillo, a ver, el tornillo, voy a buscarlo en la formulita. Sí sale con los datos, ingeniero. En el ángulo, O sea, con el dato del ángulo más sale. Con el con el dato del ángulo. ángulo más sale el diámetro del tornillo, de paso del tornillo y de la rueda. Muy bien, a ver. Muy bien, Yori. ¿Qué sería de nosotros, Yori, sin tus aportes, ¿no? Está más perdido. Ya bueno. Entonces, ¿cuánto nos sale entonces la distancia entre centros, muchachos? Vamos a ponerlo aquí.
nos sale la distancia entre centros. A ver, un momento, estoy calculándolo, estoy colocando Recuerden los que, valores. ya, recuerden que este es lo más simple, ¿no? O sea, reemplazar en la fórmula nomás la información, lo más sencillo. Mira, me sale 26,5. No sé si está bien. ¿Cuál te sale 26,5? ¿Es lo que te sale 26,5, mi estimado? La distancia entre centros. Creo que no, ¿ah? A ver, Ingeniero, ¿cuál es el ángulo? El ángulo... 9 grados les enseñó, el ángulo lambda. Ok, ok. 9 grados. Ingeniero, Ingeniero, ¿cuál es ¿podría el Salir compartir? como 200, así, ¿no? Debe salir alrededor de 200. ingeniero, una consulta? Sí, dime. ¿Cuál es el dato? ¿Hay dato de paso axial o también tengo que calcular? Los axial es 1 pulgada, Eh, ¿Quiere compartir? ¿Quieres compartir tú? Sí, para ver qué podría estar mal. Ya, ok. Ya. En Este, esto, a ver, ya. ya. Eso 1 pulgada, el ángulo 9 grados, el número de entradas del tornillo 2 y Ya. el número de dientes de la rueda 53. Dejando Ah, el ya, te diámetro sale 42, te sale 42 metros. No, te no, sale 0,42 42, centímetros. 429 milímetros, ¿no? El diámetro. Sí. 429 milímetros y el No, otro te metros. sale, claro, Claro, 420, claro, milímetros, sí. ya, 429 Pero milímetros. el PX está en pulgadas. Se tenía que pasar. Claro, el PX está en pulgadas, se tiene que pasar a milímetros, No, igualmente el software lo convierte. Aquí podría convertirlo yo, manualmente. kilómetros, tiene problemas, sale igual. Bueno, pero la idea, bueno, precisamente cuando yo he utilizado el MACAT, que tiene esta, esta ventaja de hacer las conversiones o trabajar en las unidades compatibles, entonces automáticamente lo transforma, ¿no? Lo convierte. Quieres trabajar en milímetros, te va a salir todas las respuestas en milímetros, así ah, el dato lo estés colocando en pulgadas. Usted que especifique las unidades, te lo va a convertir. Pero eso es un problema cuando uno está usando la calculadora y la calculadora no te va a hacer automáticamente la conversión. Entonces hay que colocarlo, digamos, a la hora de hacerlo, hay que considerarlo la conversión en la fórmula, ¿no? Esa razón, yo no usaba esta ventaja de las unidades, siempre he trabajado sin unidades, para que no se olvidaran de hacer las conversiones. Esa es Muy bien, entonces, eh, ¿cuánto sale tu distancia entre centros? Me olvidé. ¿Me puedes dictar, por favor? Dije, 265 milímetros. 65 milímetros. 265 milímetros. ¿No? Entonces, miren, este es un paso, digamos, sencillo, ¿no? Digamos, la idea de... estamos,
Entonces, 265 milímetros es lo que nos está, ya salió su compañero. Chequeen todos que pueden calcular. Ahora, la otra pregunta que voy a hacerles, ¿cuál es la carga tangencial? Perdón, no, en la acá arriba, ¿no? ¿Están en el eje salida? Esta es la pregunta, ¿no? Para responder esta pregunta, lo que yo tengo que determinar cuál es la máxima carga tangencial que se puede aplicar en el diente de la rueda. ¿Cuál es la máxima carga tangencial que se puede aplicar en el diente de la rueda? Entonces, esta pregunta, lo que nosotros requerimos es qué resistencia tiene el material, ¿no? Necesitamos saber cuál es el diámetro de la rueda, ¿no? Esos datos vamos a necesitarlos. Y para eso tenemos que utilizar, para determinar esta carga tangencial, vamos a tener que usar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de acá. Esta de aquí. Carga tangencial en el diente de la rueda. Este es el que tengo que utilizar esta es la que voy a tener que usar, ¿no? Recuerden que cuando encuentre esta carga tangencial es la que voy a poder aplicar para determinar la potencia, ¿no? O sea, necesitamos, para calcular la potencia de salida, necesitamos esta carga tangencial. Y entonces tengo que aplicar esta fórmula. Acá depende del diámetro de la rueda, del ancho efectivo de la rueda y de los factores KS, KM y KB. Esto, digamos, si no practicamos, nos va a tomar un poco de tiempo determinar estos valores, ¿no? Nos va a tomar un poco de tiempo si es que no hemos practicado, ¿no? ¿Qué cosa es KS? Venimos acá. KS, venimos a la figura. Acá vamos a encontrar el valor, digamos, de KS, ¿no? La figura 1. Y me han dicho que es fundido en molde de arena con enfriadores. Esta de acá es la que me han dado. Y este es el valor que corresponde ¿no? Cuando el ancho efectivo es 75 milímetros o menos, entonces se usa este 800, ¿no? Bien. Entonces, necesitan determinar el ancho efectivo. Para poder venir acá, necesitan el ancho efectivo. El que se les ha dado, la información que se les ha dado, de 75 milímetros, es el ancho de la rueda, el ancho, pero será el efectivo
también 75. Bueno, ahí ustedes pueden calcular este ancho efectivo, ¿no? A ver quién lo puede hacer. Ancho efectivo. Hay una fórmula para el ancho efectivo. Sale un valor más pequeño, ingeniero. Sale un valor más pequeño. Ya, entonces, ¿cuánto sale, mi estimado? 71,42, 43, Ya, 71,43. ese no, ese anoten, ese valor sería el ancho efectivo, sería 71, ¿ya? ¿De acuerdo? El ancho efectivo es 71. Entonces, cuando yo venga aquí, no va a afectar este factor caso S, no va a ser afectado, ¿no? Que va a ser 800, ya sea igual a 75 o menos, siempre va a ser 800. ¿De acuerdo? Entonces, para el KS, 800 vamos a utilizar. Ya, pero ¿por qué tenemos que respetar anotar este valor de ancho efectivo que han calculado? Que cuando usemos la fórmula, ¿no? Cuando usemos la fórmula, en ese caso que usemos la fórmula, sí tenemos que utilizar ahí, el valor del ancho efectivo, ¿no? Entonces, el ancho efectivo no es 75, no, sino 71, ese es el que vamos a tener que poner en la expresión, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Bien, después que sigue en esa fórmula, sigue el otro factor, que es el factor de relación de transmisión, ¿no? El KM, ¿no? KM. Recuerden que este compendio que hace el ingeniero Alba, o lo pueden encontrar en Chigley o cualquier otro autor, están repitiendo muchas veces la información, están repitiendo la información que está en el código AGMA, ¿no? Entonces, el código AGMA lo publica. Y entonces, ustedes pueden encontrar que acá usa KM y en engranajes también se ha usado KM, pero con otro concepto, ¿no? Se usa la misma simbología, KM, pero tiene otra aplicación. En este caso, KM es la relación de transmisión. ¿Y cuál sería la relación de transmisión? Habíamos dicho que era el número de dientes entre el número de entradas. Por lo tanto, eso sale como veintitantos, sale por acá, ¿no? Sí, 26,5, ingeniero. Ya, entonces, aquí le diríamos para 26,5, le diríamos acá al lado izquierdo, el factor sería 0.80 32, ¿no? Porque cada cuadradito es 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Cada cuadrito es 2. Entonces, más o menos 0.82, ¿no? Por ahí podemos buscar. Muy bien. ¿Qué otro factor entra? Entonces, otro factor que entra es el factor K sub S, perdón, K sub B, K sub V, es este de aquí, K sub V. El factor K sub V depende de la velocidad, pero observen ustedes acá la velocidad de deslizamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que determinar cuál es la velocidad de deslizamiento. ¿Pueden calcular la velocidad de deslizamiento, jóvenes?
Bueno, para calcular la velocidad de deslizamiento tenemos que utilizar esta expresión de velocidad que es parecida a la velocidad tangencial, pero ¿cuál es la diferencia? Parecida a la velocidad tangencial y de n, pero ¿no? Pero la velocidad está dividida entre el coseno del ángulo de la hélice, ¿no? Esa es la velocidad de deslizamiento. Acá está, ya. Velocidad de deslizamiento, ya. Bueno, lo único que tienen que tener en cuenta es que estos datos no los usen, ¿no? Porque si no, vamos a cometer el error que siempre hacen ustedes en el examen. Entonces acá tienen la velocidad de deslizamiento pi, el diámetro. Entonces, busco acá está 10, Ingeniero, ¿puede compartir un favor la pantalla? ya, muy bien. Entonces tenemos acá 9, tenemos acá 9, entre 8 y 10 tenemos 9, ¿no? Y leemos hacia arriba el factor K sub V, ¿no? Eso sale aproximadamente, saldrá pues 0.2, ¿no? K sub V saldrá 0.2 o 1.19, 0.19, ¿no? ¿Compartiendo o no? Sí. ¿Está bien? ¿Me cobré, Sí, Leo? ingeniero. Ya. Una consulta, ingeniero. Ahí en la gráfica, en la parte de abajo, te dice factor de fricción. Eso, Ya. o sea, ese gráfico al mismo tiempo te da el factor de velocidad y factor de fricción. Así es. Ya. Entonces, mira, la figura es la siguiente, ¿no? Eh, primero, quiero hallar K sub V, ¿no? K sub V es esta curva de aquí. 9 punto... Este es K sub V, ¿no? 0.19 más o menos, así, ¿no? Y para hallar el coeficiente de fricción, ¿no? Para hallar el coeficiente de fricción, ¿no? Vengo acá y busco este punto. Bueno, por aquí más o menos está. Ahí está. Entonces acá leo este de aquí, ¿no? 0.16, 0.016, ¿no? Eso es lo que leo como factor de fricción. ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora, nosotros eh, podemos evitar usar estas gráficas usando la fórmula de Chigley, ¿no? Chigley,
funcionan las fórmulas con las cuales podríamos encontrar estos valores que hemos buscado en la gráfica. Lo que hay que tener cuidado es que las fórmulas de Shigley están dadas para unidades inglesas, ¿no? Entonces, no es complicado, pero de todas maneras hay que tener cuidado a la hora que se hace la aplicación de las fórmulas, ¿no? Bueno, no sé si ya Mira, el factor de fricción, ¿dónde lo uso? El factor de fricción que está hallando. ya, ahorita vamos a usarlo porque vamos a determinar la fuerza de fricción también, ¿no? La fuerza de fricción también lo vamos a determinar. Bueno, vamos a terminar con este tema y la idea es que ya tenemos todos los datos y podríamos calcular cuál es la carga tangencial máxima, ¿no? Es aplicar la fórmula, ¿no? Que hemos estado viendo aquí, ¿no? Ingeniero, ¿cuál es el Sí. el caso de caso V? ¿Cuál es el batón que me dices? El valor del caso V que tuvimos, ¿cuánto era? Caso V, el caso V, ¿no? Ah. Ya. ¿Cuánto era? 0.19. 0.19. Muy bien, está atento ahí. Gracias. Doctor. Bien, entonces ya podemos usar la fórmula, ¿no? Ya no nos faltaría nada para aplicar la fórmula y poder calcular, ¿no? A ver aquí, ¿no? Tengo la velocidad de deslizamiento, ¿no? Y voy a determinar la máxima carga tangencial, ¿no? Entonces tengo el diámetro elevado a 0.8, el ancho efectivo, que es el que calculó su compañero, 71, ¿no? Claro, geométricamente es 75, pero el efectivo es 71 nada más. Y los tres factores, K sub S, K sub M, K sub V, ¿no? Acá es 10 elevado a la 3, y este es un factor de unidades nada más. ¿Cuánto sale la carga tangencial, Yauri? Sale parecido a 784. Un poco más, ¿no? El doble. Mira, a mí me sale 1537. Ya, correcto. Está bien, porque el ancho es más que, es casi el doble de 45 y los otros factores son similares, ¿no? Entonces, Ingeniero, el caso S siempre va a ser 700. no, acá va a ser 800. Por eso le digo, ¿no? El, estoy haciendo lo mismo que hacen ustedes en el examen, ¿no? Si hacemos si hacemos, no hemos hecho el formulario y utilizamos esta solución para calcular, vamos a estar copiando los datos de este problema. En mi problema, yo he cambiado este caso S, que ya no es 700, sino el que hemos visto en la gráfica, que era 800, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Verdad o no? Factor de material. Ingeniero, he actualizado y me sale 614 kilogramos. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿no? De no perder de estar actualizando los valores, ¿no? Y eso es hay que hacerlo. Bien. Entonces, la fórmula solamente debe tener, pues, eh, parte simbólica, ¿no? La nomenclatura, pero no debe tener magnitudes, ¿no? Dimensiones, deben respetar las dimensiones, pero deben utilizar los datos del problema. Entonces, aplican la fórmula y ya tendrían la carga tangencial. Y esta es la carga, ¿cuánto te salió? Lo máximo, 600, ¿cuánto me dijiste? 614 kilogramos.
voy a anotar, ¿eh? 614. Ya. Con 614, entonces, ustedes van a calcular esta potencia de salida, ¿no? Esta potencia de salida. ¿Cuánto sería la potencia de salida utilizando esta expresión? ¿No? Esta expresión de acá. ¿Cuál es la potencia de salida? Han calculado ya esta carga, la carga máxima, ¿cuál sería la potencia máxima de salida? ¿De acuerdo? Acá 1750, acá la relación de transmisión, el diámetro de la rueda y la carga que acaban de determinar. Con eso tendrían la máxima potencia de salida, ¿no? Ingeniero, me sale 2.8 CV. Creo que muy poco. A ver, recalcula. ¿Cuánto estás usando acá? 1750. La relación de transmisión es 26.5, creo. ¿No? A ver, vuelve a calcular. Yo le he verificado, sí, sí da, sí. ¿Cuánto? 2.9, 2.9 CV. Ya, algo está mal ahí porque, a ver, vamos a poner en tus valores, ¿ya? Pon tus valores. ¿Cuánto te sale el diámetro de la rueda? 102 milímetros le salió al compañero. No. A ver. Ese es el tornillo. Ingeniero, a mí me El sale la diámetro, potencia 30. ese diámetro de 102 es el diámetro del tornillo. Ya. Ah, Compañero, ¿me puede dictar el diámetro? y este es el Sí, diámetro de la rueda. Pero mira, Marco Aurelio, lo que tienen que entender es lo siguiente. Ustedes tienen que darse cuenta que estamos hablando del diámetro del tornillo y el diámetro de la rueda, ¿no? Entonces, ¿ya? Cuando nosotros estamos calculando acá la carga tangencial, estamos usando el diámetro de la rueda. Opciones acá estoy usando el diámetro de la rueda. ¿De acuerdo? Que lo que me está dando la resistencia puede soportar el diente es en el diente de la rueda. Entonces acá estamos hablando del diente de la rueda. Pero, ¿qué resulta, no? Si esta carga es muy alta, el diente de la rueda va a estar sobrecargado y se va a gastar prematuramente. ¿Qué pasa con el diente de la rueda cuando se va desgastando? No se rompe como ocurre con los dientes de los engranajes, sino se va, digamos, como puliendo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han afilado un cuchillo en alguna oportunidad, tienen que afilar un cuchillo, y entonces, ¿qué hacen, no? Lo pasan la hoja del cuchillo por la piedra de esmeril, ¿no? Y van adelgazando, digamos, el filo del cuchillo. Bueno, eso mismo hace acá el tornillo sin fin sobre el diente de la rueda. Va pasando el tornillo sin fin sobre el diente de la rueda y lo va frotando, frotando y lo va gastando. Entonces, el diente de la rueda termina como un cuchillo, como un filo. Es más, ¿no? El operador, el operario, cuando va a hacer mantenimiento, digamos, va a desarmar o el reductor tiene que tener cuidado porque el afilado, este filo del diente de la rueda es peligroso, ¿no? Es decir, se ha adelgazado tanto que es exactamente como un filo de un cuchillo. Le puede cortar la piel, le puede cortar el guante al operario. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ingeniero, ya lo actualicé. Ya, Me sale 6.7 CV.
Sí, porque el diámetro lo hallé restando a la distancia entre centros, lo hallé con el diámetro que halló el compañero Yauri y el diámetro me salió 162 milímetros. A mí 162, me sale el diámetro 428 milímetros. a ver si es diferente. La distancia entre centros, ¿cuánto te sale? Lo que pasa es que no te has olvidado que es la suma de los dos entre 2. Por lo tanto, la distancia entre centros tienes que multiplicarla por 2 y eso sí es igual a la diferencia. ¿Te diste cuenta, Marco Aurelio? Sí, ingeniero. El Sí, doble de la el distancia entre diámetro centros. me sale 400 tantos y la potencia se ha corregido a 38 CV. Ah, bueno. Entonces ya tenemos acá la potencia 38 CV. Miren, tienen que hacer con cuidado eso, ¿no? Porque si cometes ese error, Marco Aurelio, te va a salir mal tu problema. Entonces, ahorita ya tienes 38 CV. ¿De acuerdo? Entonces, 38 CV corresponde a cuánta carga tangencial, Marco Aurelio, A 1933. Se a ha actualizado 1900, todo. ya, Sí. a 1933. Ya. Entonces, tú tienes la potencia referida a esta carga tangencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero en el dato que yo te estoy dando, en el problema que yo te estoy dando, yo no te digo que estás transmitiendo esa potencia, sino que solamente estás transmitiendo 8 CV. Solamente estás transmitiendo 8 CV. ¿No? Y entonces, la pregunta es, si solamente se está transmitiendo 8 CV, ¿cuánto es, y acá la potencia es 8 CV, cuánto es la carga tangencial? Teori, ¿la potencia de salida cuánto te sale a ti? Me sale 30, ingeniero, 30,17 CV. Ya, 30 CV. Ya. Entonces, si no estamos transmitiendo 30, si no estamos transmitiendo 8, entonces, ¿cuál sería la carga tangencial que se está aplicando? Ok, para 8. Sí. Ingeniero, a mí me sale 396 kilogramos. 396. De la fórmula lo despejé. De acá, de esta que estoy mostrando aquí. Sí, ingeniero, lo despejé. Ya, o sea, acá has puesto 8 y de acá has Sí, despejado. Ya. sí, Ah, le he ¿qué hay que hacer? multiplicado y dividido. Ya, muy bien. Entonces, se dan cuenta que hay una regla de 3 aquí, ¿no? Si yo duplico la potencia de salida, la carga tangencial se va a duplicar. ¿Por qué razón? El diámetro se mantiene constante, las RPM constantes, la relación de transmisión constante. Entonces, simplemente la potencia de salida es directamente proporcional, ¿no?, a la carga tangencial. Entonces, si la potencia la reduzco a la mitad, la carga tangencial se va a reducir a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, observen ustedes, esta fórmula de la carga tangencial en el diente de la rueda es para determinar por resistencia, ¿no? O sea, para determinar, de acuerdo al tamaño de mi diente, de acuerdo al material del diente, cuál es la carga tangencial máxima que puedo aplicar.
¿no? Esta es una expresión que recomienda ACMA. Entonces, yo tengo una rueda de bronce, ¿no? Una rueda de bronce. Y entonces tengo las dimensiones, tengo el material, puedo calcular, oye, mira, esta rueda en el diente puede soportar como máximo esta carga tangencial. Pero no es exactamente la carga tangencial que está actuando, ¿correcto? No necesariamente la carga tangencial que está actuando. La carga tangencial que está actuando va a depender de la potencia que se esté transmitiendo. Si yo transmito el doble, acá la carga tangencial va a ser el doble. Si yo transmito la mitad, acá la carga tangencial será la mitad. Entonces, lo racional, lo, lo recomendable es que esta carga tangencial sea menor que esta de acá, ¿no? Que la máxima admisible. Por lo tanto, si acá yo puedo transmitir, creo que he calculado 30, ¿no? Yo puedo calcular, transmitir 30 con la carga máxima, entonces yo debería utilizar la caja reductora para transmitir 25, 20 se ve, ¿no? Entonces, esta carga tangencial es menor y entonces no va a fallar prematuramente mi engranaje, ¿no? Esa es la idea. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Hay una carga tangencial que es la máxima y una carga tangencial que es la que se está usando de acuerdo a la potencia de aplicación. Claro, ese es lo importante aquí, ¿no? Diferenciar que hay dos maneras de calcular carga tangencial. Una es la resistencia y el otro es en la aplicación directa. Ya sabemos eso, entonces pasamos a la segundo paso, es determinar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, esta de acá, esta expresión que estamos viendo, depende de la carga tangencial, ¿no? Y entonces, aquí se está usando esta fórmula, la carga tangencial máxima, miren, máxima. Entonces, si yo utilizo la carga tangencial máxima, estaría hallando la fuerza de fricción máxima en la rueda. Pero si yo utilizo una potencia menor, entonces la fuerza de fricción va a ser proporcional a esa fuerza tangencial menor. Bueno, ahí está con este de aquí. ¿Claro eso? ¿No? Entonces, una cosa es la fuerza de fricción máxima que se puede aplicar y otra es la fuerza de fricción que está actuando en la caja reductora para la potencia que se ha aplicado. ¿Está claro eso? Podemos venir acá y entonces determinar la potencia que se pierde en fricción. Esta es la potencia que se pierde en fricción. La fuerza de fricción por la velocidad de deslizamiento me va a dar kilogramo metro sobre segundo, de acuerdo a las unidades que estamos usando. Y para convertir kilogramo metro sobre segundo a caballos de vapor, lo dividimos entre 75. Esa es la razón. Muy bien, entonces ya tengo la potencia perdida en fricción, que depende de esta carga de fricción, ¿no? De esa fuerza de fricción. Entonces, nuevamente, ¿no? Tengan cuidado porque esta fuerza de fricción va a depender de la potencia que se está transmitiendo, de la fuerza que se está transmitiendo. Bien, y entonces en base a eso puedo calcular la potencia perdida por fricción. La potencia de entrada, ¿cómo se calcula? La potencia de entrada es la potencia efectiva en el eje de salida, PO, más esta potencia perdida por fricción. Y aquí le han agregado un tercer término que le han puesto P sub R, que vendría a ser
la potencia perdida en el resto de fricciones que hay en la caja, ¿no? Puede ser pues la turbulencia del fluido, puede ser rozamiento de los rodamientos, ¿no? Otras pérdidas, sí se le conoce. Esas otras pérdidas, ACMA recomienda que se consideren el 2% del total. El 2% del total. Entonces, podemos calcular esta potencia perdida, podemos determinarla. ¿Y qué va a pasar con esta potencia perdida? Esta potencia perdida se va a presentar como generación de calor, ¿no? Entonces, si se genera calor dentro de la caja, el fluido que está dentro, el aceite que sirve para lubricar y refrigerar, va a aumentar su temperatura, ¿no? Es que la caja no disipa el calor apropiadamente. Entonces aquí hay una fórmula que estima la cantidad de calor que puede disipar la caja en función de la distancia entre centros y la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la máxima temperatura que puede tener el fluido dentro de la caja reductora. Entonces, ese es el delta de temperatura. En nuestro caso, habíamos puesto 75-25, 75 la máxima temperatura del lubricante y 25 la temperatura ambiente. Eso me da un delta de temperatura igual a 50 C. Pero la cantidad de calor que se va a generar va a depender de esta potencia que estoy transmitiendo, o sea, en este caso de 8 CV. Esa es la forma de hacerlo. Bien, entonces, básicamente la idea es esa. Ustedes pueden calcular esta potencia y pueden calcular la potencia térmica también. ¿De acuerdo? Entonces, miren jóvenes, lo ideal es que ustedes hagan su formulario, revisen bien su formulario. Una manera de verificar que el formulario es correcto, utilicen el problema de ejemplo y las respuestas deben salir semejantes. Bueno, muy bien, esta es la última clase, así que les deseo buena suerte muchachos y estudien, prepárense para el final. Vamos a tomar básicamente el problema de la clase pasada, el problema de la caja reductora, con engranajes cilíndricos de dientes helicoidales, ¿no? Este tema de tornillos sin fin probablemente sería en el caso del examen sustitutorio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Así vamos a quedar. Muy bien, muchachos, muy buena suerte y nos estamos viendo para espero que poder asistir para los exámenes. Sobre la última consulta. Sí, te escucho la última consulta, Tinoco. Bueno, en la clase pasada no me quedó muy bien claro que es la fuerza radial, la doble radial, siempre va a apuntar al centro, ¿verdad? ¿O no necesariamente? Así es, la fuerza radial siempre apunta al centro y va dirigido contra el eje que estás calculando, ¿no? Ya. Ahora sí, Ingeniero, ¿puedo hacerle una consulta también? Sí, dime, Marco Aurelio. Ingeniero, por favor, voy a compartir mi hoja porque ahí tengo la consulta. Muy bien. Ya abrí una consulta, ¿estás ahí todavía?
Pero mi consulta a eso es que en la tarea que dejó eh, nos, nos dio la resistencia del material, ¿no? Del piñón con los datos de el BHN. Ah, Y yo justamente iba a la tabla, como el libro dice, en la tabla 15 ya, y en la- y al- ahí en la raíz. Para la eh, flexión es el tabla 15. Para la flexión, sí, tabla 15. para la flexión. Y en abajo está para la fatiga superficial, la tabla 16. Ya, Entonces, del dato que me han dado 300, en la tabla hay dos datos extremos, ¿no? De 250 y 320. ya, Ya, entonces yo lo paso a kilogramos sobre centímetro cuadrado dividido entre 9.8. ya, Los dos extremos que acá me sale 25 y el superior del 320 me sale 32. ya. Y ahora, como en clases hemos aprendido de que esta clase era eh, nuestras decisiones es más conservadora para no cometer errores. Yo he tomado el SATP para el piñón de 5. 26. Ya, Y mi duda es eso, ¿puedo tomarlo 25, 26, 27 o, claro, suficiente que esté cercano? claro. Suficiente con que esté cercano, ¿no? Suficiente con que esté cercano. En la realidad, o sea, si tú lo vas a fabricar realmente, tienes que consultar con tu proveedor. El proveedor te tiene que decir, bueno, mira, este material tiene tal resistencia. Ahora, si el proveedor no tiene esa información, lo razonable, lo lógico, es que lo lleves a ensayar y te den, digamos, el resultado de ese ensayo, ¿no? O en todo caso, pues se busca la especificación en el extranjero para determinar cuál es el valor real de ese material, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Muchos de estos materiales son importados, porque no los fabricamos aquí, y entonces tenemos que comprarlo importado, pero la empresa que te lo vende te da la especificación, tú lo puedes exigir con la especificación. Primero, y Entonces ahí consultando, ya tienes un valor definido, ¿no? Nosotros estamos usando aquí esto de las tablas para que tengan una referencia. Y ahora, en el examen, yo suelo usar un solo valor y ese valor se lo doy como dato para que, digamos, todas las respuestas estén cerca a un valor o un rango, no estén muy dispersas. Muy bien. Yauri no está presente, ¿no? Yauri ya se fue. Bueno, quería decirles que en el libro de Chile están las fórmulas que hemos visto. Y si quieren hacer un código, no hacer así como ha estado haciendo Yauri, un programa para calcular, las fórmulas de Chile pueden utilizarlas para determinar para el tornillo sin fin, ese K sub M, K sub B, etcétera. ¿Bien? Muy bien, muy bien, jóvenes, vamos a quedarnos ahí. Eh, muchas gracias, nos estamos viendo. Sí, sí, no, probablemente venga solamente la parte de transmisión, lo que sí puede venir es cadena con faja, ¿no? Eh, traten de no ir al SUSTI, recomendarle ya. Muy bien. Para levantar nota, levanten de su cama nomás, no se preocupen. Eh, Este, miren, no creo que alguien pueda levantar nota, porque el examen sustitutorio generalmente es más exigente que el examen final. Eso en razón de que muchos alumnos, eh, no muchos, digamos, pero algunos alumnos eh, no estudian todo el ciclo y en el sustituto piensan que pueden aprobar, ¿no? Lo cual ocurre, ¿no? Por eso ocurre, ¿no?
¿no? Pero la idea es que ustedes estudien en forma permanente. Muy bien. El otro dato que quería decirles es lo siguiente, ya lo último que voy a comentar, que hay una aplicación de inteligencia artificial, el WhatsApp GTP, ¿no? WhatsApp GTP. Y bueno, en realidad eh, es una gran ayuda, ¿no? Es una gran ayuda. Y lo que pueden tener en cuenta es que, digamos, sus habilidades de ustedes, digamos, comparadas con estudiantes de otras universidades, se está en cierta forma perdiendo, ¿no? Porque antes decían, bueno, el que estudia en la uni es porque tiene un alto coeficiente, ¿no? Es estudioso, ¿no? Y y va a resolver los problemas, ¿no? Y no ocurría lo mismo con otros estudiantes. Pero ahora esos otros estudiantes tienen estas herramientas, tienen el software de ingeniería, los software de ingeniería, tienen este WhatsApp que usa inteligencia artificial, ¿no? Y entonces esa diferencia, digamos, ya no es tan notoria, no va a ser tan notoria, y la competencia va a ser más difícil. Entonces, ustedes van a tener que desarrollar más competencias, ¿no? O sea, ser más comunicativos, trabajar más en equipo, esas actividades o esas actitudes tienen que desarrollarlas. Muy bien, jóvenes, eh, muchas gracias, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Creo que vayan bien. Muchas gracias, ingeniero.